Hola queridos amigos del Centro Cristiano Calidad de Vida. Qué lindo una noche más juntos aprendiendo la palabra de Dios, creciendo los principios espirituales que ella nos brinda. En esta noche me gustaría hablar de un tema muy particular que tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso el título de la palabra de hoy es A la manera de Dios. Yo creo que a nosotros nos es fácil creer que queremos hacer la voluntad de Dios. De hecho, si yo pregunto quién quiere hacer la voluntad de Dios, todo el mundo la quiere hacer. Ahora, generalmente no tenemos conflicto con esto, sino el conflicto lo tenemos con la manera en la que Dios quiere hacer las cosas. Y esto no es algo propio nuestro, sino que es algo propio de todos los hombres. De hecho, aún hasta de los discípulos de Jesucristo. Hoy vamos a ver nosotros un poco a través de la vida de Pedro, cómo Pedro tiene conflicto en este área, cómo el Señor extrae de este conflicto una enseñanza que por supuesto no solamente se limita a la vida de Pedro, sino también a la vida de cada uno de nosotros. Es el propósito que eso pueda llegar a nuestras vidas de manera de que aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios y de esta manera tener resultados. Ahora, tu pregunta seguramente es, bueno, ¿y cuál sería la manera de Dios? Lo que nosotros entendemos como la forma de Dios es Jesucristo. Cristo es la expresión de lo que Dios es la expresión del carácter, es la expresión de la obra de Dios y es la expresión del propósito completo de Dios. La manera de hacer las cosas como Dios quiere es a través del seguimiento de Jesucristo. En la medida que nosotros seguimos a Jesucristo, participamos de la obra completa de Dios para con el hombre. El seguimiento de Jesucristo tiene que ver con salvación. Cuando nosotros llegamos por primera vez a Él, ¿qué es lo que entendemos? Que el pecado nos separa. Que el pecado ha sido aquella mochila, aquella carga que nos ha aplastado a lo largo de toda la vida y por medio de un acto gratuito, de gracia divina y por medio de la fe, nosotros podemos acceder a la vida eterna. El seguimiento de Jesucristo comienza desde este acto de gracia. Es un acto que a nosotros nos saca de la muerte a la vida y este acto solamente es creído, es dado por Jesucristo a través de la gracia. Pero también esta salvación luego se perfecciona a través de la renovación espiritual y de entrar en el propósito que Dios estableció para la vida de cada uno de nosotros. De esta misma manera, Pedro transitó por el mismo camino y vamos a ver a través de su vida aspectos que seguramente nos van a llevar a crecer. Para eso te invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 5, y allí vamos a estar leyendo en los inicios de Pedro en su conocimiento con Jesucristo. Dice Lucas 5, capítulo 5, versículo 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si bien aquí vamos a ver que hay una pequeña contradicción, ¿no es cierto? Jesús le está mandando a Pedro a tirar la red. Pedro está diciendo a través de su experiencia como pescador, de su criterio personal: Maestro, toda la noche hemos estado pescando, no pescamos nada, pero bueno, vamos a hacer la excepción, en tu nombre vamos a estar echando fuera la red. Y aquí Pedro por primera vez experimenta algo que para tener un resultado, y llamémoslo en este aspecto, un resultado sobrenatural, Pedro debería de aprender a hacer las cosas a la manera de Jesús y no a su propia manera. Él simplemente, por tirar la red confiando en la palabra de Jesús, el resultado se produjo. De la misma manera nosotros probablemente muchas veces intentamos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, y aún siguiéndolo a Jesús también. Pero el Señor aquí propone hacer las cosas a la manera de Él, a través de la palabra de Él, a través de la obediencia a Él. Aunque ya antes lo hayas repetido, lo hayas hecho, ahora hay una nueva oportunidad de poderlo hacer según la dirección de Él, a la manera de Él, y eso asegura el resultado. Este no fue el primer encontronazo, por así decirlo. ¿Qué no fue un encontronazo? Fue un asunto de criterios. Más adelante, Pedro entraría en conflicto con los criterios del Señor y el Señor desde allí no solamente le enseñaría a Pedro, sino que extraería lecciones que a nosotros también nos enseñarían. Tenemos que aprender. Nuestros criterios son escasos. Nuestros criterios son limitantes.
Los criterios de Él son infinitos, son perfectos. Y para que esta salvación que nos ha sido dada por medio de la fe pueda perfeccionarse en nuestra vida, debemos de aprender a actuar por medio de la fe en los criterios de Dios. Para eso vamos a ver la primera confrontación de Pedro que me gustaría mencionar, y eso lo tenemos en Mateo 16, 21 al 22. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hay una reprensión muy fuerte de parte del Señor sobre Pedro, en el cual dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí Jesús está expresando su obra. Aquí Jesús está hablando no solamente que Él iba a padecer, sino también que iba a resucitar. Pero esto no lo escuchó Pedro. Pedro inmediatamente, bien intencionado, quiso con su criterio persuadir al Señor. Yo pensaba un poquito, imagínate, por supuesto que Jesús no le iba a hacer caso, pero ¿qué hubiera pasado si Jesús le hubiera hecho caso a Pedro? La obra de Dios, la obra más importante en la historia de la humanidad, se hubiese truncado. Jesús estaba entrando en la recta final en la que el mundo entero sería liberado del pecado, en que ese obstáculo sería corrido, en que Satanás sería vencido, en que el hombre sería definitivamente liberado. Pero ahora Pedro tiene un criterio en el cual él, desde mirar las cosas como la mira el hombre, intenta persuadir a Jesús que no lleve a cabo esa obra. ¿Cuántas veces nuestros propios criterios, apoyados en la forma en la que el hombre mira, nos limitan y no nos permite llevar a cabo todo ese propósito que Dios tiene? No solamente en la renovación y en el crecimiento interior nuestro como personas, en la renovación espiritual, sino también en ese propósito eterno. ¿Cuántas veces las personas quedan limitadas a vivir para sí mismas, en vez de creer en el Señor, en vez de creer la manera en la que el Señor los está guiando y poder ser utilizadas para ser de bendición a la humanidad, entrando de esa manera en el propósito que Dios estableció para sus vidas? De allí luego Jesús extrae una enseñanza o varias enseñanzas que tienen que ver con respecto a la negación de uno mismo, con respecto a seguirlo a Él. Era seguirlo, llevar la cruz, negarse a sí mismo. Seguirlo era perder la vida para poderla encontrar. De esa manera el hombre sería liberado completamente de cada límite que hay en su criterio personal. Jesús tomó esta realidad fuerte para poder enseñar a Pedro, a sus discípulos y a nosotros también, que nos es necesario negarnos a nosotros mismos para poder entrar de esta manera, en la manera en la que Dios estipuló. La manera en la que Dios estipuló va a permitir una pesca abundante, no tirar la red para no sacar nada. La manera que Dios estipuló es la que va a permitir que vos y yo alcancemos ese propósito establecido. No lo vamos a hacer desde nosotros mismos. De hecho, si somos sinceros, nos hemos dado cuenta que haciéndolo desde nosotros mismos nos equivocamos. Haciéndolo desde nosotros mismos, por más que damos por hecho que la cosa es, le erramos. Yo nunca me voy a olvidar de algo muy gracioso. Estando en Mozambique, yo creía que iba a sorprender la vida de una familia pastoral con que ellos pudieran comer ñoquis. Entonces le dije a mi esposa: cociná los ñoquis como vos los sabés cocinar. Que de repente, de hecho te digo, no te imaginás los ñoquis que hace mi esposa. Bueno, pero yo pensé que todos se iban a maravillar y que todos iban a pedir más, y le hice una propaganda tremenda. Y algunos me decían, viste, por ahí: mirá, que no te ilusiones tanto, porque hay que ver si... No, pero llevamos los ñoquis. Y bueno, llegó la noche y llevamos los ñoquis. Y yo empecé a ver, yo estaba esperando, ¿no?, la respuesta de todo, daba por hecho
que todo el mundo iba a festejar. Y yo veía que el pastor empezaba a correr los ñoquis para un costado y mojaba el pan en la salsa. Resumiéndotelo todo, no les gustó. No les gustó. Y yo no lo podía entender. Y daba por hecho, en mi criterio daba por hecho que eso era de esa manera. Te represento esto tal vez en algo que es un poquito para la risa, en algo normal, en algo natural. Pero cuando llevamos esto al plano divino, ¿cuántas veces nosotros damos por hecho que las cosas son de una manera y que van a salir como nosotros creemos? Pero el Señor te está diciendo no. El Señor te está diciendo es a mi manera, es a mi forma. Aunque pescaste a la noche y no pasó nada, ahora pesca en mi nombre, ahora tirá la red en mi nombre, porque en mi palabra va a haber resultados. A la manera de Dios y en la forma de Dios van a haber resultados. Pero para eso tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para eso tenemos que perder aquellas cosas que no sirven para ganar las que verdaderamente sirven. En Juan 13, 6 al 8, vamos a ver otro episodio en que también Jesús entra en confrontación con Pedro. Mejor dicho, Pedro con Jesús, ¿no? Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Acá ya no estamos hablando del Pedro que recién conoce al Señor, del Pedro que tira la red, ya del Pedro que ha estado caminando y de acá a no mucho tiempo ya el Señor consumaría su obra. Y vos fijate el altercado que está teniendo Pedro con Jesús. Hay una discusión acá prácticamente, de parte de Pedro, lógico el Señor no iba a discutir, pero de parte de Pedro. No, ¿cómo vas a hacer esto? Esto jamás. Acá el Señor estaba dando dos lecciones que eran muy importantes, de las cuales Pedro simplemente tenía que correr sus criterios y poderlas entender. Para poderlo entender más profundo también, los discípulos, antes de llegar a este punto, estaban discutiendo entre sí quién ocuparía el lugar más elevado o el lugar de mayor autoridad. Se estaban peleando entre ellos. Como era muy natural, Jesús no enseñaba como enseñan los maestros, los fariseos. Jesús, a través de la convivencia, a través del diario vivir, a través de la práctica, enseñaba las verdades más profundas del Señor. Tomó esa ocasión para agarrar un lebrillo, para agarrar una toalla y lavar los pies de sus discípulos. Y aquí Pedro tiene un arranque, ¿no? Un arranque que uno puede decir, bueno, pero es justificado porque es un arranque de humildad. A veces el orgullo se disfraza también de humildad. Probablemente Pedro no hubiera tenido absolutamente ningún problema de lavar los pies de Jesús. Pero acá el problema era con lavar los pies de los demás. Pero Jesús le está haciendo una afirmación importante. Pedro, mira que si yo no te puedo lavar, no vas a tener parte conmigo. Muchas veces nosotros u otras personas consideran en un orgullo espiritual que hay cosas que son demasiado pequeñas para llevarlas al Señor. Entonces dicen, ¿no? ¿Cómo yo lo voy a molestar al Señor con este asunto? La realidad es que cuando nosotros aprendemos a recibir los servicios más pequeños del Señor para con nuestra vida, es cuando nosotros somos renovados, somos cambiados y realmente a Él le es necesario este servicio. Ese lavamiento era un emblema no solamente del lavamiento de pies, sino el lavamiento que Jesucristo haría para la vida de cada uno de nosotros a través de su sangre. Eso aparece como lo más sencillo, porque es por medio de gracia y por medio de fe. El Hijo de Dios cuelga en la cruz del Calvario y su sangre es derramada para el pecado de cada uno de nosotros. ¿Cómo accedo a través de un sacrificio? ¿Cómo hago? ¿Tengo que pagar algo? No tenés que hacer nada, solamente creer y aceptarlo. El servicio más sencillo. Él te lavó y te lavó completamente a través de su sangre. Y a veces a muchos les cuesta entender. Muchos creen que la salvación es para los buenos. No. Primero que no hay justo ni aún uno. Y aún nuestra bondad delante de Dios no cuenta. Cuenta la justicia de Jesucristo, cuenta el lavamiento de Jesucristo a través de su sangre y eso aparece a tu vida como ahora, de una manera muy sencilla, a través de la red, a través de una predicación, solamente para ser aceptado por medio de la fe. Pero aquí había un orgullo en Pedro que no le permitía, pero también hubo una aceleración muy fuerte en el Señor.
mirá Pedro, si vos no aceptás esto, no vas a tener parte conmigo. Y así también no solamente Pedro, ninguno de nosotros, si no aceptamos este servicio de parte del Señor, este lavamiento de parte del Señor de cada uno de nuestros pecados, no vamos a tener parte con Él. Él caminó en esta tierra como un siervo humilde, y como siervo humilde lavó la vida de cada uno de nosotros por su sangre. Pero Él luego viene, como estamos viendo en Apocalipsis, como Rey glorioso, estableciendo su justicia absoluta en esta tierra. Y la verdad es que no vamos a poder tener parte con este Rey glorificado si no nos dejamos lavar por el siervo humilde que caminó en esta tierra. Pero no solamente esa era la lección que Jesús quería enseñar, también quería enseñar la lección del servicio incondicional. ¿Cuántas veces consideramos que porque pasa el tiempo, nuestro servicio tiene que ser cada vez más privilegiado y más selectivo? Pero aquí estamos viendo que aquel que caminó en esta tierra, que ya estaba para cumplir su tiempo, no hizo ni más ni menos que hacer el servicio que el siervo más bajo de una casa hace: lavar los pies de los que vienen. Este era el ejemplo que Jesús le quería dar a sus discípulos. Si yo, que soy el maestro, lo hago con ustedes, ustedes lo van a tener que hacer por el más pequeño. El servicio de la vida del Hijo de Dios es un servicio que no tiene límites, es un servicio que no tiene castas, es un servicio que no está limitado. Es un servicio en donde siempre vamos a llevar a cabo esta forma de servir a otros. Veíamos cómo la iglesia de Éfeso se había detenido en este primer amor, pero también vemos cómo la iglesia de Tiatira crecía en las obras del primer amor y eran mucho más abundantes. Tal vez había más gente, ya había más estructura, pero el primer amor seguía siendo. Sus líderes seguramente lavaban los pies de los pequeñitos que entraban. Hoy por hoy nosotros necesitamos, dentro del tiempo presente que estamos viviendo, cuando tenemos tanta organización, tantos recursos, necesitamos volver a ese servicio incondicional. El mayor ha de servir al menor. Aquel que más responsabilidad tiene es aquel que ha de ser el más humilde, más abierto a todos los demás. Porque Jesús dio ese ejemplo, no solo para sus discípulos, sino también para que sus discípulos lo enseñaran a otros. Y hoy esta enseñanza llega a nosotros también. A la manera de Él es servir incondicionalmente a los demás. A la manera de Él es dejarte lavar continuamente por su sangre. Tal vez vos ya sos salvo, tal vez vos ya aceptaste al Señor, tal vez cometiste errores en tu vida. Déjate lavar los pies, déjate servir aún por Él, que su sangre todavía lave y siga limpiando cada error, cada pecado, porque eso está a tu disposición. Pero cuidado con el criterio propio. No, yo ya está, ya lo mío no, yo ya conocí, ya sé cómo es. Cuidado con ese criterio propio. Ese criterio propio entró en conflicto con uno de los discípulos más amados. Ese criterio propio puede entrar en conflicto con tu vida. Arrojate a que las cosas sean a la manera de Dios. Arrojate a ser lavado, a que tus pies sean lavados, a que tu ser entero sea lavado por su sangre en ese servicio humilde. Lava también los pies de tu semejante. Y finalmente, en Hechos 10, 13 al 16, aparece otra confrontación. Y acá ya Pedro, como apóstol, ya el Señor había consumado tu obra. Y vos decís, bueno, ya a esta altura, ya debe de haber aprendido, ya no va a aparecer más. Déjame decirte que es algo de toda la vida. Es algo que vos y yo también continuamente vamos a querer de alguna manera hacer prevalecer nuestros criterios, pero el éxito de nuestra vida es que hasta último momento hagamos las cosas a la manera de Dios. Hechos 10, 13 al 16 dice de la siguiente manera: le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces.
y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vos decís a esta altura, bueno, ya la cosa está más lubricada, ya Pedro está un poquito más tratado, que por supuesto sí, más tratado, más renovado, pero vos fíjate que el principio continúa. Acá el Señor 3 veces le tiene que estar diciendo a Pedro, Pedro mate y come. Y el criterio personal de Pedro lo llevaba a una discusión con el Señor. Acá estamos hablando de Pedro en la terraza, orando, estamos viendo de una visión espiritual, una voz. Cuando vos estudiás todo este capítulo y todo lo que ocurre con Cornelio, cómo Cornelio también tiene una visión que a diferencia de Pedro, Cornelio escucha y obedece. Aquí aparece Jesús, aquí aparece la voz de Dios, aquí aparece la dirección del Espíritu Santo, hay conversión. Es hermoso este capítulo para que después vos lo puedas leer en tu casa y estudiar en tu casa. Pero vamos al tema. ¿Y cuál es el tema? Que el Señor le está hablando a Pedro y Pedro aquí sigue con sus propios criterios. Y aquí más que criterios son prejuicios. Sus prejuicios no le permiten aceptar lo que el Señor le está diciendo. Y aquí es algo tan importante, porque como dijimos anteriormente, la salvación se perfecciona desde el momento en el que yo creo y acepto, al momento en el que soy renovado, soy cambiado a imagen de Cristo, al momento en el que voy entrando en el propósito que Dios estableció para mi vida. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Lo va a hacer a través de cada uno de nosotros. No cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, en la cual nos encerramos como Pedro, en sus prejuicios, en sus criterios, sino a la manera de Dios, en donde lo que el Señor estaba intentando hacer en estos momentos era ampliar el espíritu, el criterio de Pedro, para que Pedro pudiera predicar el Evangelio a los gentiles. Por supuesto, Pedro no iría desde sí mismo a hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque por tradición los gentiles para los judíos eran abominación. Segundo, era un funcionario romano, era un soldado romano, tendría miedo por su vida. Esto me hablaba un poquito. ¿Cuántas cosas Dios tiene preparadas para que vos y yo entremos? Pero cómo nuestro criterio nos puede llevar a ver las cosas de una manera tal en la que diríamos directamente no. Pero también el Señor nos habla y nos hace saltear ese criterio diciendo, aunque no lo entienda, yo tengo un propósito acá. Si Pedro no hubiera obedecido, hubiera habido una familia gentil completa que no habría recibido la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. Si vos y yo nos encerramos en nuestros propios criterios, dijimos, bueno, ya tiramos la red y no salió absolutamente nada. Y el Señor te está diciendo, tirala de nuevo. Y vos le estás diciendo, no, ¿para qué la voy a tirar si ya tiré y no pasó nada? Y haces prevalecer tu criterio antes de lo que el Señor está queriendo hacer a través de tu vida. ¿Cuánta pérdida hay? Y no solo en tu vida, ¿cuánta pérdida hay alrededor? Es tal la necesidad, querido amigo, que hoy está presente, que guárdenos el Señor de estar encerrados en nuestros propios criterios. Guárdenos el Señor de decir como Pedro la manera, cómo nuestros criterios pueden afectar en la obra de Dios para con otros. Cómo este criterio puede afectar en el servicio a Dios. Cómo nuestros propios criterios pueden afectar en una evangelización indiscriminada. Porque nuestros criterios nos hacen ver quién sí, quién no. Es tiempo que aprendamos juntos a hacer las cosas a la manera de Dios. Todos queremos hacer la voluntad, todos creemos, pero no todos queremos hacer las cosas a su manera. Probablemente hoy estamos nuevamente en la barca. Hemos tirado la red muchas veces sin resultado. La hemos tirado a nuestra manera, a nuestra forma. Y tal vez hoy el Señor está en la barca junto contigo, tal vez no está. Y Él te está diciendo nuevamente, tira esa red. Pero juega una mala pasada a tus recuerdos de haberla tirado tantas veces y no levantar nada. Pero Él te está diciendo, ahora es distinto. Yo te mando que lo hagas. No hagas valer tu criterio, este no es un lugar de pesca. Este no es un lugar, pasé varias veces por este lugar y no pasó nada. Ahora es por su palabra. Porque hay un resultado espiritual para tu vida, hay un resultado espiritual para la vida de otras personas, pero hay una expectativa divina. ¿Vas a estar abrazando tus propios criterios o vas a decidir definitivamente hacer las cosas a la manera de Dios?
Yo quiero invitarte y quiero desafiarte en esta noche. Tirar nuevamente la red en el nombre de Él. Sacar de encima tus prejuicios y tirar la red definitivamente en el nombre del Señor. Es a su manera y no a la nuestra. Quiero invitarte en esta noche a que puedas cerrar tus ojos allí donde estás y vamos a orar juntos. Señor amado, queremos agradecerte por este tiempo que nos permitís pasar juntos delante de tu presencia aprendiendo tu palabra. Y queremos, Señor mío y Dios mío, aprender de la vida de este discípulo, de la vida de este hombre de Dios, porque nosotros también, Señor mío y Dios mío, nos vemos reflejados en la obstinación de abrazar nuestros criterios propios, a veces poner en tela de juicio la dirección de tu Espíritu. Pero queremos que ahora sea distinto. Queremos, Señor mío y Dios mío, madurar, queremos crecer, queremos aprender a hacer las cosas a tu manera. Queremos, Señor mío y Dios mío, poder tirar nuevamente la red, pero no como a nosotros nos parece, sino como tú nos guías a hacerlo. Ruego, Padre, que esto pueda estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Querido amigo, gracias por habernos acompañado y realmente espero que esta palabra pueda edificar nuestras vidas, fortalecer nuestras vidas. Quiero invitarte al día jueves. Estamos viendo Apocalipsis, seguimos con el estudio de las iglesias, se está poniendo muy lindo, sobre todo después en Zoom que estamos charlando, estamos de alguna manera planteando nuestras dudas, haciendo nuestros aportes, estamos creciendo juntos, así que te invito a compartir este estudio con nosotros y por supuesto nuevamente el día sábado para poder estar juntos participando de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho.